Comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de Juan. 21 de octubre de 1984. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Capítulo 8 versículo 15. El tema de esta noche son los dos tiempos en la vida del hombre. En la vida humana hay un tiempo para aprender a leer y un tiempo para leer. Mientras estamos en la noche y veamos cosas pero no sepamos de dónde vienen y a dónde van. La noche se caracteriza por esto. Estamos en esta ocasión para aprender a leer. Pero la noche pasa. Se acaba el tiempo de aprender a leer. Llega un momento en el que tenemos que leer, y cada uno de nosotros solo podrá leer según lo que haya aprendido a leer, pero ciertamente, el tiempo para aprender a leer se agota. ¿Qué divide estos dos tiempos? Leer significa ver un pensamiento en los signos que se nos presentan. La creación de Dios, Dios en toda la creación nos habla, nos presenta una escritura, la creación es una escritura, la Biblia es una síntesis de la creación y una síntesis de la nuestra vida. Toda nuestra vida es escritura de Dios, la creación es escritura de Dios. Pero precisamente porque está escrita requiere habilidades de lectura. Se debe leer la escritura. El mayor error que podemos cometer es querer leer antes de aprender a leer. En nuestra vida, en la mayor parte de nuestras vidas, esto es exactamente lo que sucede y leemos las cosas antes de haber aprendido a leerlas. Es decir, atribuimos nuestra intención, nuestro pensamiento a las cosas. Todos los signos son creación de Dios, por eso debemos evitar considerarlos obra nuestra, pero los consideramos obra nuestra, y los consideramos obra nuestra al leerlos según nuestras intenciones. Si la creación, los eventos y las criaturas no son obra nuestra, no deberíamos leerlos según el pensamiento que tenemos en nosotros, según la intención que tenemos en nosotros. Aquí está el primer deber, el primer compromiso que se le presenta a la criatura. Tienes que saber que todo lo que te llega en tu noche, todo lo que te llega a través de tus sentidos no es obra tuya, no lo leas según tu intención sino, busca la intención de Dios. Busca ante todo el reino de Dios, busca el pensamiento de Dios, busca el fin por el cual Dios te lo presenta. Y absolutamente no te permitas interpretarlo, leerlo sin antes haber conocido el pensamiento de Dios, porque pretenderías leer sin antes haber aprendido a leer. Este es el error fundamental que cometemos. Hemos dicho que hay un tiempo para aprender a leer, y es el tiempo en el que Dios nos permite conocer su intención y un tiempo para leer. ¿Qué es lo que divide los dos tiempos de nuestra vida? En algún momento de nuestra vida, nos vemos obligados a elegir. Y cuando nos vemos obligados a elegir, aquí nos vemos obligados a leer. Y cuando se hace una elección, debemos manifestar la intención que nos hemos puesto por encima de todo. En nuestras elecciones revelamos cómo aprendimos a leer. Este segundo tiempo llega personalmente a cada uno de nosotros. Y cuando el hombre tiene que elegir, en este punto ya no tiene tiempo para aprender a leer. Ahora solo puede elegir lo que ha aprendido a leer. Sucede que mientras el hombre vive, se da cuenta de que cada vez tiene menos tiempo, menos disponibilidad. Dios al obligarnos a elegir nos obliga a revelar lo que hemos puesto en el altar de nuestra vida como interés principal. Y nos obliga a revelar esto, ya que nos quita cada vez más disponibilidad, para otra cosa. El tiempo de nuestra vida experimenta una aceleración. Al principio tienes mucho tiempo para muchas cosas. Luego tienes menos tiempo y llegas a un punto en el que solo tienes tiempo para lo que es tu principal interés, para lo que hemos puesto sobre todo, que es la principal intención de nuestra vida. Si nosotros a la hora de aprender a leer, anteponemos la intención de Dios, el pensamiento de Dios, entonces nos daremos cuenta de que esto nos trae una gran liberación. Porque solo tendremos tiempo para Dios y estaremos libre de todo lo demás. Pero en caso contrario, ya que el tiempo para aprender a leer se habrá agotado.
veremos que no tendremos más tiempo para las cosas de Dios y el hecho de no tener más tiempo para Dios es la realización de esas palabras quien dijo Jesús. El reino te será quitado y entregado a otros. Quitar el reino de Dios significa quitar la disponibilidad de tiempo para cuidar de Dios. Hemos dicho que el hombre se caracteriza por la pasión por lo absoluto. Esta pasión por lo absoluto debe guiarlo en la búsqueda del lugar de lo absoluto, pero si el hombre busca lo absoluto en otro lugar, cree que para él lo absoluto, el valor máximo es otro que Dios. Ese absoluto que atribuyó a otro de Dios está ya en sus manos. Su templo se derrumba. El reino le es quitado y el alma es destruida.